Muy bien, estamos ahora en la sexta clase para acabar este curso sobre la hermenéutica. Después de haber dedicado la cuarta y la quinta clase al estudio de los 5 géneros literarios en el Antiguo Testamento, a saber, la narración, la ley, la poesía, los sapienciales y los profetas, podemos ahora acabar el curso considerando los restantes 4 tipos de literatura que figuran en el Nuevo Testamento, a saber, los evangelios, los hechos, las cartas y el Apocalipsis. Muchos de los principios que aprendimos sobre la narración en el Antiguo Testamento se podrían aplicar perfectamente a los evangelios y a los hechos, ya que son escritos narrativos. La diferencia fundamental entre los evangelios y los hechos es que los evangelios se enfocan en el ministerio terrenal de Cristo, mientras que los hechos despliegan la obra de la iglesia primitiva en el poder del Espíritu de Cristo. En los evangelios vemos a Cristo, en los hechos vemos su Espíritu. Podríamos decir lo mismo tocante a la relación entre los escritos proféticos del Antiguo Testamento y el Apocalipsis. Hay muchos factores que los dos tipos de literatura tienen en común. En realidad, las diferencias son, casi insignificantes. El único género literario realmente nuevo y único en el Nuevo Testamento es el formato epistolar. Las cartas. Es cierto que sí, se enviaron cartas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Segunda de Reyes 19:14 dice que Ezequías leyó la carta amenazadora escrita por el rey sirio Sennacherib. No obstante, lo que no encontramos en el Antiguo Testamento es un libro escrito en forma de carta. Así que en esta clase vamos a estar repitiendo algunos principios que hemos visto en el Antiguo Testamento, añadiendo en algunos casos datos nuevos para ayudaros. Empecemos pues con los evangelios y de nuevo esta clase tiene 4 puntos. Primer punto, evangelios. Segundo punto, hechos. Tercer punto, cartas. Cuarto punto, el Apocalipsis. 1. Los evangelios. ¿Cómo hay que leer los evangelios? Pues, de nuevo, os di un par de pautas en cuanto a la narración histórica del Antiguo Testamento. El primer principio que os di fue no confundir lo descriptivo con lo prescriptivo. No confundir lo descriptivo con lo prescriptivo. ¿Qué quiere decir esto? Los pasajes que describen cosas no siempre son obligatorios para nosotros. Os puse el ejemplo de Génesis 24, Abraham pidiendo que Isaac no se casase con una extranjera. Así que es un pasaje descriptivo, no prescriptivo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Mateo 14:28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya yo sobre las aguas a ti. Y el Señor dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es un pasaje descriptivo, no prescriptivo. Si tú procuras aplicar esta palabra a tu vida literalmente, que tú tienes que andar sobre el mar, vas a ahogarte, vas a morir. No conviertas un pasaje descriptivo en prescriptivo. Un segundo ejemplo, Lucas 10, versículo 4 dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Qué vamos a hacer? ¿Interpretar esto ahora como un pasaje prescriptivo? ¿No podemos saludar a nadie por la calle? Desde luego que no. Es un pasaje descriptivo, no prescriptivo. El segundo consejo que os di en cuanto a la narración es hacer las típicas preguntas de periodista. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? Así que bien, vamos a escoger un pequeño párrafo y muy rápidamente contestar las típicas preguntas del periodista. El pasaje que vamos a usar aquí es Marcos 1, del 16 al 20. Marcos 1, 16 al 20, el llamamiento de los 4 pescadores. Así que, primera pregunta, ¿quién? ¿Quién? Bueno, los protagonistas del pasaje son Simón, Andrés, Jacobo, Juan y el Señor Jesucristo. Tenemos 5 personajes clave. Segunda pregunta, ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues Cristo está eligiendo a 4 pescadores como discípulos suyos, un acto sorprendente, ya que es gente sencilla e indocta. 3. ¿Cuándo? Pues seguramente a finales de los 20, tal vez principios de los 30 del primer siglo después de Cristo. Más o menos, cuando Cristo está iniciando su ministerio público. El contexto sociopolítico es una de opresión romana. La nación de Israel no era libre, sino sujeta a la autoridad de Roma. ¿Dónde? ¿Dónde sucede el pasaje? Israel.
concretamente la parte norteña, esto es Galilea. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo decide llamar a los 4? Pues porque Él quería convertir a estos 4 en predicadores del Evangelio, ¿no? Según lo que tenemos ahí en el versículo 17, ¿no? Iban a ser pescadores de hombres para la gloria de Dios. Y sabemos también que a la luz de todo el libro de Marcos, por ejemplo, Marcos 13, del 9 al 11, que ellos iban a predicar el Evangelio. Así que después de contestar las típicas preguntas de periodista, podemos luego prestar atención a las 5 directrices de Plummer en cuanto a la narración, que eran los siguientes: contexto, comentarios editoriales, declaraciones temáticas, repetición y personajes dignos de confianza. Así que contexto, comentarios editoriales, declaraciones temáticas, repetición y personajes dignos de confianza. Ya vimos esto en la clase 4 sobre narración histórica. De nuevo, vamos a aplicar estos 5 puntos a nuestro texto. Primero, contexto. Bueno, el contexto del llamamiento de los 4 se da en los comienzos del ministerio público del Señor Jesucristo. Este sería el contexto. 2, comentarios editoriales. Bueno, en nuestra sección no encontramos ningún comentario editorial. Marcos simplemente se dedica a relatar lo que pasó. Un ejemplo de un comentario editorial en Marcos se halla en Marcos 6, versículo 52, donde Marcos explica que los discípulos no podían entender lo de los panes, es decir, la alimentación de los 5,000, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Esta cláusula, por cuanto estaban endurecidos sus corazones, es un comentario editorial que no sucede en el relato en sí, y Marcos pues llama nuestra atención hacia este hecho. Así que, primer contexto. Segundo, comentarios editoriales. 3, declaraciones temáticas. Pues bueno, no tenemos ninguna declaración de propósito explícita en nuestro pasaje, ni tampoco en el Evangelio de Marcos. No obstante, algunos comentaristas piensan que la declaración clave en Marcos es el 15:39, donde el centurión romano dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos está escribiendo para los romanos, y el clímax, el pico, la cumbre del Evangelio de Marcos es un romano confesando fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. También hay que recordar que Marcos arranca en el 1:1 con una declaración de la identidad de Cristo, diciendo que Él es el Hijo de Dios, y luego a mitad del libro Pedro dice: tú eres el Cristo. Así que todo el libro gira en torno a la identidad de Cristo. Número 4, repetición. Pues en nuestro pasaje el vocablo pescador se repite, y también el verbo seguir. Son los términos pues más repetidos. Así que gracias a este énfasis de Marcos podemos aprender que el eje central del texto tiene que ver con seguir a Cristo, ¿no? Y la frase clave ahí es el versículo 17. Venid en pos de mí y yo haré que seáis pescadores de hombres. Se combinan los dos términos clave en una sola frase. Y finalmente, personajes dignos de confianza. 5. Bueno, el personaje aquí más digno de confianza, el personaje por excelencia, es el Señor Jesucristo, y en base a sus palabras entendemos que anda buscando a discípulos, y el discípulo en respuesta tiene que seguir a su Señor. Pues muy bien. Estos principios ya los vimos en la clase sobre la narración histórica del Antiguo Testamento. La diferencia entre los evangelios y la narración histórica del Antiguo Testamento es que los evangelios son, bueno, episodios mucho más escuetos, cortitos. Pero bien, hay algo en los evangelios que normalmente encontramos en la narración histórica del Antiguo Testamento. Hay solamente un par de ejemplos, pero luego abunda este subgénero literario en los evangelios. Estoy pensando en las parábolas. ¿Cómo podemos interpretar las parábolas del Señor Jesús? Aquí voy a consultar el libro de Robert Plummer, nuestro libro de texto. Bien, antes de compartir algunas pautas en cuanto a cómo entender las parábolas, el tema predominante en las parábolas es el reino de Dios. Según Craig Blomberg, este tema central se puede dividir en 3 subgrupos: la gracia de Dios, las demandas del discipulado y los peligros de la desobediencia. Así que la gracia de Dios, las demandas del discipulado y los peligros de la desobediencia a grandes rasgos. Con este patrón podemos entender la enseñanza de casi todas las parábolas.
Así que bien, vamos a citar ahora 3 pautas, 3 directrices de Plummer en cuanto a cómo interpretar bien las parábolas encontradas en los evangelios. Bien, todas las parábolas fueron compartidas por el Señor Jesucristo en su ministerio público a finales de los 20, principios de los 30, en un contexto de opresión sociopolítica bajo el yugo romano. Bien, 3 pautas. 1, para entender las parábolas. Descubrir la enseñanza principal. Descubrir la enseñanza principal de la parábola. La primera directriz de Plummer con respecto a las parábolas es la necesidad de determinar su enseñanza principal o, en algunos casos, sus enseñanzas principales, en plural. Como regla general, la parábola contiene una verdad central y toda la parábola gira en torno a dicha verdad. Recalco esto porque a lo largo de la historia de la Iglesia, muchos líderes y escritores, han querido encontrar verdades ocultas en las parábolas que simplemente no están allí. Lo que hay que hacer es descubrir la verdad, no crear la verdad en el texto bíblico. Así que, si Cristo nos habla de 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes necias, esto no quiere decir que la mitad de la raza humana vaya a ir al infierno y la otra mitad vaya a ir al cielo. Esto sería una violación del significado del texto. Así que, ¿cómo podemos aprender cuál es la moraleja, cuál es la enseñanza principal de la parábola? Pues fijándonos en los personajes principales. Sí, desde luego, la parábola tiene personajes. También podemos prestar atención a qué tema se dedica la mayor parte del espacio de la parábola. Y número 3, tener en cuenta la conclusión de la parábola. Así que fijaros en los personajes principales, prestar atención a qué tema se dedica mayor espacio y 3, observad la conclusión de la parábola. Por ejemplo, en cuanto a los personajes, el primer punto aquí, pensemos por un momento en la parábola más conocida, la del hijo pródigo, en Lucas 15, del 11 al 32. Tenemos el padre, tenemos el hijo mayor y tenemos el hijo menor. Cada personaje es un símbolo, por así decirlo. En cuanto a qué tema se dedica la mayor parte del espacio, podríamos pensar en la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, 29 al 37, y dedica casi todo su espacio a la generosidad y a la bondad del samaritano. ¿Por qué? Porque está resaltando la necesidad de amar a nuestro prójimo. Es decir, la pregunta que Jesús lanza se contesta en la parábola, ¿no? Que el que nos ama es nuestro prójimo, ¿no? Y en tercer lugar, la conclusión. Pues podemos pensar de nuevo una vez más en la parábola del buen samaritano. La conclusión dice en Lucas 10, 36 al 37, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, la conclusión nos explica el significado de la parábola. También en la parábola del fariseo y el publicano orando, en Lucas 18, 14, la conclusión se lee, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que las parábolas son como ilustraciones que dan a conocer verdades teológicas o verdades éticas. Nuestros pastores nos enseñan la palabra de Dios semana tras semana. Y para que los conceptos sean más fáciles de entender, empleamos ilustraciones sacadas de la vida real. ¿Acaso no es así? Cuando estamos predicando sobre un determinado tema teológico, usamos ilustraciones para ayudar a la congregación a entender lo que estamos diciendo. Por ejemplo, el día 20 de noviembre 2018, el pastor de Albacete, Eduardo González, predicó un sermón en Almería sobre las prioridades de Jesús. Y él quería que entendiéramos la importancia de entregarnos a los asuntos prioritarios, en vez de dedicarnos a los asuntos no tan prioritarios. Y él estaba explicando a partir de Lucas 4, del 42 al 44, cómo el Señor Jesucristo tenía 2 grandes prioridades en esta vida: la oración y la proclamación del Evangelio.
Y él empleó una maravillosa ilustración que voy a usar ahora con vosotros. Un agente de policía fue asignado a dirigir el tráfico en el cruce de una carretera donde un semáforo se había roto. Estando allí, delante del semáforo, él vio un abuelo al otro lado de la calle cuyo bolso de plástico se había roto y la fruta que llevaba dentro iba volando por todos lados. Entonces, como no venía ningún coche, el agente se acercó para ayudar al abuelo. Y cuando él estaba ahí, ayudando al abuelo, vio a dos hombres en la calle que estaban discutiendo casi a punto de pegarse el uno al otro. Así que él va acercándose para apaciguar a los dos y mientras se va acercando de repente, un choque, un ruido, un coche chocando contra otro coche. La colisión se dio por la negligencia del agente de policía. Ayudar a un abuelo necesitado es una labor loable. Sembrar paz en una situación de enemistad es una actividad loable, pero por su negligencia, dos personas podrían haber perdido sus vidas porque el hombre fue comisionado a estar delante del semáforo y al no estar ahí haciendo su trabajo podría haber costado la vida a varias personas. Esta imagen es poderosa y sirve para ilustrar la diferencia entre lo prioritario y lo no prioritario. Evidentemente el pastor podría haber empleado otra ilustración o podría haber cambiado algunos datos de esta parábola, por así decirlo. Por ejemplo, en vez de decir que el abuelo tenía fruta en su bolso, podría haber sido, un niño que iba en su bici y se había caído de la bici. Y de nuevo, la parábola sigue en pie con otro ejemplo. Pero lo que cuenta es la verdad principal, que tenemos que dedicarnos a lo prioritario y no a lo no prioritario. Él aplicó este principio a nosotros, pues que somos pastores y que el pastor tiene que estar dedicado principalmente a la palabra de Dios y a la oración. Sí, tenemos muchas otras tareas y prioridades, sí, pero estas otras cosas no nos pueden robar el tiempo que tenemos que dedicar a la palabra de Dios y a la oración. Y esto es exactamente lo que vemos en las parábolas. Hay toda una serie de detalles que describen la escena con el fin de que aprendamos el principio teológico o ético que está sobre la mesa. Así que la última línea suele ser determinante porque es allí donde Jesús explica lo que quiso enseñarnos. La parábola entonces está sujeta a la verdad que Cristo quiso enseñar. Si cambiáramos algunos de los datos menores de la parábola, no pasaría nada porque la palabra sigue en pie. Lo que tenemos que hacer es entender el principio teológico que procura enseñarnos. Así que la primera directriz es prestar atención a la enseñanza principal de la parábola, estudiando los personajes principales, el tema que la parábola dedica más espacio y luego la conclusión. 2. En las parábolas, meditar en las imágenes de archivo. Meditar en las imágenes de archivo. ¿Qué es una imagen de archivo? Pues en clase número 2 os hablé de McDonald's. Si vosotros veis una M gigantesca, amarilla, contra un telón de fondo rojo, enseguida es una imagen de archivo. Sabéis que la M alude a McDonald's. De la misma forma, mira, otro ejemplo. Una F blanca, telón de fondo azul. Sabéis perfectamente que estoy aludiendo a Facebook, o como dicen algunos, no Facebook. Sabemos nosotros que estas señales son imágenes de archivo. Son cosas que nosotros pues usamos en nuestra cultura y entendemos que cuando vemos este M o la F, sabemos a qué alude. Ya que Jesús está en Israel, en Palestina, Él usa muchas imágenes de archivo a la hora de compartir las parábolas. Por ejemplo, las siguientes imágenes de archivo aluden a Dios. 1, Padre. 2, Señor. 3, Juez. 4, Pastor. 5, Rey. Todas estas palabras aluden a Dios. Luego tenemos varias imágenes de archivo que aluden a Israel. Por ejemplo, hijo, viña, vid, higuera, oveja.
Luego la palabra siervo alude a un seguidor de Dios. La palabra enemigo alude al diablo. La palabra cosecha alude al juicio. Y la fiesta de boda alude al banquete mesiánico, es decir, la era venidera. Así que entender que hay imágenes de archivo en la parábola. Y tenemos que pensar, cuando Cristo usa determinadas imágenes, ¿qué es lo que Él quiso expresar? ¿Qué es lo que Él quiso decir? ¿Qué es lo que entendían los primeros oyentes? Tercer lugar, en cuanto a las parábolas, y último lugar, fijaros en los detalles inesperados. Fijaros en los detalles inesperados. Por ejemplo, el contraste que traza Jesús entre el samaritano que ayudó al varón herido por un lado y el levita y el sacerdote que no querían hacer nada por el otro. Es chocante porque Jesús está hablando en un contexto judío. No podías hablar bien de los samaritanos en un contexto judío y tampoco podías hablar mal de un levita o de un sacerdote. Así que es un dato inesperado y nos ayuda a prestar atención a lo que está en juego en la parábola. Otro dato sorprendente sería la parábola del siervo que no perdonó, en Mateo 18, del 23 al 35. El siervo fue librado de una gran deuda de 10,000 talentos, pero él no era capaz de perdonar a su deudor 100 denarios. La diferencia en cantidad sirve para mostrarnos la grandeza de la gracia perdonadora de Dios, pero también, a la vez, el espíritu tan tacaño del egocéntrico. Así que fijaros en los detalles inesperados. Fijaros en cómo Cristo reprende al fariseo, pero luego elogia al publicano que no quiso levantar su mirada al cielo. Fijaros en los detalles inesperados. Así que bien, para cerrar este primer punto sobre los evangelios, tengamos cuidado con lo descriptivo. No convirtamos lo descriptivo en algo prescriptivo. Segundo, hagamos las típicas preguntas de periodista. Y luego, con respecto a las parábolas en sí, después de ubicarlas en su contexto literario e histórico, hemos compartido 3 directrices. Primero, acentuar la verdad principal de la parábola, no perdernos en detalles secundarios. 2, meditar en las imágenes de archivo. Y 3, anotar los detalles sorprendentes. Muy bien. Pasamos ahora a considerar el tema del libro de los Hechos. Punto 2 de esta charla sobre el Nuevo Testamento. Los Hechos. Hechos sigue el mismo patrón que los Evangelios. Es un libro de narración histórica. Y de la misma forma que los Evangelios son episodios históricos más escuetos que la narración del Antiguo Testamento. De nuevo, vuelvo a recalcar los principios de antes. No confundamos lo descriptivo con lo prescriptivo. Por ejemplo, Hechos 2:45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bien, esto es lo que hicieron los primeros discípulos en la iglesia, pero no encontramos ningún tipo de mandato universal que nos obligue hoy día a hacer lo mismo. Si hay hermanos que quieren venderlo todo y luego regalarlo a otros hermanos, pueden hacerlo, pero no es un mandato de parte de Dios. Lo que no podemos hacer entonces es convertir un texto descriptivo en prescriptivo. Luego tenemos que aplicar las típicas preguntas del periodista que ya nombramos en los evangelios. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? De nuevo, de forma muy rápida, el pasaje que he escogido para hacer esta tarea es Hechos 2, del 1 al 4, la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Primera pregunta, ¿quién? Bueno, ¿quién? Los 120 seguidores de Cristo. 2, ¿qué? ¿Qué pasa en el pasaje? Pues el Espíritu es derramado poderosamente sobre ellos. 3, ¿cuándo? ¿Cuándo sucede esto? Pues en el día de Pentecostés, en el año que el Señor Jesucristo fue crucificado. Es decir, bueno, finales de los 20, principios de los 30 del primer siglo. Y de nuevo el contexto sociopolítico, como en el caso de los evangelios, es uno de opresión romana. La nación de Israel no era libre, sino sujeta a Roma. 4, ¿dónde? Bueno, pues estamos en Jerusalén, así que estamos en Israel, en el aposento alto. ¿Y por qué? ¿Por qué fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos? Pues la respuesta se halla en Hechos 1:8. El Espíritu Santo vendría sobre ellos con el fin de que fuesen testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Así que hemos contestado las 5 preguntas del periodista. Y luego también hemos visto 5 directrices de Plummer que de nuevo de forma muy rápida vamos a aplicar en nuestro pasaje.
Contexto, comentarios editoriales, declaraciones temáticas, repetición y personajes dignos de confianza. 1. Contexto. El contexto es el derramamiento del Espíritu Santo después de la muerte, resurrección y ascensión y glorificación del Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Así que el contexto es esto, el derramamiento del Espíritu Santo en el contexto de la glorificación de Cristo. Comentarios editoriales, pues no los tenemos en nuestro pasaje, pero podemos leer un comentario editorial en Hechos 6, versículo 7, donde dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lucas nos está dando datos históricos que él mismo ha metido con el fin de que aprendamos sobre el éxito o el triunfo del Evangelio. 3. Declaraciones temáticas. Pues en nuestro párrafo no hay una declaración temática, pero como regla general decimos que la declaración temática de Hechos se encuentra en el 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Algunos de hecho piensan que las últimas dos palabras en griego de Hechos podrían ser también una declaración temática del libro. Son las palabras sin estorbo, que Pablo anunciaba el Evangelio sin estorbo. Y luego, si releemos el libro de los Hechos a la luz de estas dos palabras en griego, sin estorbo, pues el libro cobra mucho sentido. El Evangelio corre sin cesar. Y finalmente, pues, repeticiones. Bueno, el término lenguas sale mencionado 2 veces. Hay 3 referencias al Espíritu Santo, 2 explícitas y la otra implícita, cuando se usa la palabra viento. Viento en griego, neuma, es sinónimo de espíritu. Y luego también 3 referencias al concepto de todos. Todos se usa 2 veces y cada uno de ellos una vez. Así que lenguas, espíritu y todos. Repeticiones. Bien, y luego personajes dignos de confianza, pues tampoco aquí tenemos realmente a ningún personaje así en este pasaje, pero sí en la primera parte de los Hechos está Pedro y en la segunda parte de los Hechos está Pablo, los dos protagonistas del libro, por así decirlo. Bien, antes que nada, Hechos es la segunda parte también del Evangelio de Lucas, donde el primer tomo se enfoca en Cristo, lo que Él hacía y enseñaba. El segundo está interesado en la obra de su Espíritu Santo en medio de los discípulos. El gran tema central de los Hechos no es el Espíritu Santo, sino el Evangelio del Señor Jesucristo. Y cómo el Espíritu impulsa la proclamación del Evangelio hasta los confines de la tierra. Y Lucas quiere demostrarnos que el Evangelio tiene que ver con la muerte expiatoria y la resurrección literal de Cristo para el perdón de los pecados. Y a través de la fe y el arrepentimiento en el Señor Jesucristo, crucificado, resucitado, el pecador que sea, judío, samaritano o gentil, puede recibir el perdón de los pecados. El Evangelio va avanzando en medio de mucha enemistad. Recordad también que Hechos, al ser el segundo tomo de Lucas, va dirigido a Teófilo. Teófilo es un manual sobre la vida cristiana. Teófilo, según especulan algunos, era un simpatizante del cristianismo o tal vez un convertido ilustre a la fe. Lucas, entonces, ¿qué hace? Redacta 2 libros para que él sea instruido en todo lo que Cristo enseñaba y en cómo su iglesia avanzaba. Interesantemente, tanto Teófilo como Lucas tienen algo en común. Son gentiles. Lucas es el único autor gentil de la Biblia. Y Lucas quiere enseñarnos que el Evangelio no solamente para los judíos, sino para los samaritanos y para los gentiles. Y en realidad la división geográfica de Hechos sirve este propósito. En Hechos de Hechos 1 al 8:3 tenemos el testimonio en Jerusalén. Del 8:4 al 12:25 tenemos el testimonio en Judea y Samaria. Y luego del 13:1 hasta finales del libro tenemos el testimonio hasta los confines de la tierra. Es decir, la división geográfica del libro sirve el propósito central del tomo, a saber que la salvación también es para los gentiles. El Evangelio entonces va avanzando y el mensaje de Cristo crucificado y resucitado no cambia. Y este interés geográfico también se puede representar en cierto sentido en los 2 protagonistas del libro, a saber, Pedro
el apóstol a la circuncisión, y en Pablo, el apóstol a la incircuncisión. Lucas entonces establece muchos paralelos entre Pedro y Pablo a lo largo del libro de los Hechos. Voy a poneros algunos ejemplos. Primer ejemplo. Pedro predica un sermón en el día de Pentecostés. Pablo predica un sermón en Antioquía de Pisidia. Pedro sana un cojo. Pablo sana a un cojo. Pedro experimenta el temblor de un edificio por la oración. Pablo experimenta el temblor del edificio por la alabanza. Pedro reprende a Ananías y a Zafira. Pablo reprende a Elimas. Pedro impone las manos a los creyentes samaritanos para que reciban el Espíritu Santo. Pablo impone sus manos sobre los efesios para que reciban el Espíritu Santo. Pedro reprende a Simón el mago. Pablo de nuevo vuelve a reprender a Elimas. Pedro resucita por el poder de Dios a Tabita. Pablo resucita por el poder de Dios a Eutico. La caída de las cadenas de Pedro en la cárcel, la caída de las cadenas de Pablo en la cárcel. Paralelos. Así que Lucas nos está diciendo que Pedro, enviado a los judíos, predica el evangelio y Dios está con él. Pero Pablo también, enviado a los gentiles, predica el evangelio y Dios está con él. Ahora bien, es cierto que los apóstoles están en dos contextos diferentes, no obstante el mensaje no cambia. El mensaje no cambia. Es cierto que la forma de presentar el mensaje puede ser diferente. Por ejemplo, Pedro en Jerusalén, en el día de Pentecostés, Hechos 2, no predica de la misma forma que Pablo en Atenas, en Hechos capítulo 17. Ambos, son mensajes muy distintos, muy diferentes. Donde Pedro cita 3 textos antiguos testamentarios textualmente, Pablo no hace mención de ninguna. ¿Por qué no? Porque Pablo está predicando a gentiles que no tenían un ejemplar del Antiguo Testamento, y por esta razón Pablo en su sermón cita a poetas paganos y hace alusión al altar, al Dios no conocido. Él hablaba en un idioma que podían entender. No obstante, en los dos mensajes hay un eje cristológico que es no negociable. Pablo, al igual que Pedro, dice a los atenienses, en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo está predicando al Señor Jesucristo. El varón designado por Dios, el resucitado, es la única manera de escaparse de la ira de Dios. Esta diferencia de enfoque también se puede apreciar si comparamos el sermón en Atenas de Pablo con otro mensaje de Pablo, a saber, en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13, del 16 al 47. El sermón en Antioquía de Pisidia es 100% judío, con muchas citas del Antiguo Testamento, porque ahí Pablo está predicando a los judíos y usa las escrituras judías para señalar, apuntar hacia el Señor Jesucristo. Habla en un lenguaje entendible. En suma, para interpretar bien el libro de los Hechos, hay que recordar que es un libro de narración histórica centrada en la extensión del evangelio cristiano hasta los confines de la tierra. Bien, hemos visto los evangelios, hemos visto los Hechos, y ahora, el único género literario único en el Nuevo Testamento que no hemos visto en el Antiguo es el género epistolar. Estamos ahora en el tercer punto, las cartas, las epístolas. Bien, antes de pensar en cómo interpretar las cartas, es importante anotar la estructura típica de las cartas redactadas en el primer siglo. Como regla general, todas las cartas siguen el siguiente esquema. Tenemos aquí 5 puntos en cuanto al esquema. 1. El nombre del remitente. El nombre del remitente, a saber, el autor de la carta. Pablo, Santiago, Judas, Pedro. Segundo lugar, el nombre de los receptores. O el nombre del receptor, en algunos casos, ¿no? El nombre del receptor o el nombre de los receptores. 3. Una oración inicial
unas palabras expresando agradecimiento. No todas las cartas, por ejemplo, Gálatas no tienen ninguna expresión de agradecimiento, ninguna oración inicial, pero como regla general sí. Así que primero el autor, segundo los receptores, tres, una oración inicial o palabras de agradecimiento. Cuatro, el punto más importante, el cuerpo de la carta, y el cuerpo se suele dividir en dos bloques, teología y ética, es decir, enseñanza y aplicación. Y luego número 5, ninguna sorpresa esta, un saludo final, una bendición final. Así que autor, receptor, una oración inicial, unas palabras de agradecimiento, y luego el cuerpo con teología y ética, y finalmente un saludo final, una bendición final. No todas las cartas siguen este esbozo al pie de la letra. Por ejemplo, las cartas de Santiago y Primera de Juan mezclan teología y ética. No es como, por ejemplo, en Pablo, donde hay una clara división. Pero bueno, esta división que hemos redactado es bastante habitual. Más allá de lo puramente literario, el contexto histórico de las cartas es muy importante, porque las epístolas son documentos situacionales, como en el caso de los profetas del Antiguo Testamento. Con esto quiere decir que las cartas no fueron redactadas por profesores de teología sistemática escondidos en una torre de marfil, sino por siervos de Dios que querían corregir y edificar a la iglesia de Cristo. Las cartas están escritas con el fin de instruir a la iglesia y en algunos casos de rescatar a los hermanos de doctrinas y prácticas erróneas. Como siempre, el contexto literario, histórico, es muy importante en la hermenéutica de las cartas. Y ahora vamos a fijarnos en tres directrices de Plummer en cuanto a la lectura de las epístolas. Tened en cuenta también que 21 de los 27 libros en el Nuevo Testamento son cartas. Los restantes 6 son los 4 evangelios, los Hechos y el libro de Apocalipsis. Interesantemente también Apocalipsis contiene 7 cartas, así que también hay un género epistolar ahí. Bien, 3 directrices en cuanto a cómo interpretar bien las cartas. 1. Hacer una lectura de espejo. Hacer una lectura de espejo. ¿Qué quiere decir Plummer con esta expresión? Pues dice que hay que leer las cartas como si fuéramos detectives. Es detenernos cuidadosamente en lo que han escrito los apóstoles para descubrir lo que estaba pasando en las iglesias receptoras. Plummer pone, un ejemplo que podemos aprender a partir de 1 de Juan. Por ejemplo, tenemos aquí 4 observaciones. 1. Sabemos que en 1 de Juan algunas personas se habían apartado de la comunidad a la que Juan se dirigía. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos saberlo? Porque en 1 de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. La lectura detective nos revela que algunas personas habían marchado de la iglesia. Segundo lugar, podemos ver que las personas que habían salido sostenían una cristología herética. ¿Por qué? Bueno, leed 1 de Juan 2, del 20 al 26, y el 4 del 1 al 6. Estaban negando varias cosas tocantes al Salvador. 3. Podemos ver que las personas que salieron habían mostrado un comportamiento inmoral y carente de amor. Leed 1 de Juan 2, del 3 al 6, y el 3 del 10 al 12. Y una cuarta observación, las cuestiones fundamentales de quien realmente pertenecía a Dios y la seguridad de la salvación parece que preocupaban a la comunidad a la que Juan escribe. 1 de Juan 5:13. Así que esta lectura de espejo, esta lectura de detective, nos ayuda a entender algunos de los movimientos que se estaban dando en las respectivas iglesias, comunidades a las cuales los apóstoles dirigían sus cartas. Segundo principio para interpretar bien las cartas. 1. Hacer una lectura de espejo, de detective. 2. Dividir el texto en unidades. En una carta corta, como la de Filemón o Judas, no es realmente tan importante dividir el texto en unidades, porque al ser escritos tan breves, son fáciles de manejar y seguir, de entender y memorizar.
No obstante, cuando estamos ya con una carta más larga, por ejemplo, que tiene más de un capítulo, hace falta dividir la carta en unidades manejables para captar el hilo conductor de la carta. Los apóstoles no eran ilógicos. Sus escritos no son proverbios sueltos, inconexos, sino hilos de pensamiento. Primera de Pedro, por ejemplo, se divide en 5 secciones muy claras: evangelio, santificación, sumisión, persecución y exhortaciones finales. Así que hacemos bien en dividir el cuerpo grande en unidades manejables para entender la línea que lleva al autor. Si encontramos un tema central en una determinada unidad literaria, pues tenemos que interpretar todo lo que el escritor dice en aquella sección a la luz de dicho tema. Este principio es clave para poder entender ciertos textos más complicados y oscuros de la Biblia. Voy a poneros un ejemplo en cuanto a esto, sacado de 1 de Pedro. 1 de Pedro nos habla sobre unos espíritus encarcelados en la 4ª sección de 1 de Pedro. La 4ª sección de 1 de Pedro va dirigida a los creyentes perseguidos. Y esto lo que os voy a comentar ahora lo escribí en un artículo en la revista La Nueva Reforma. ¿Quiénes entonces son los espíritus encarcelados mencionados por Pedro? Pues estamos aquí en un texto difícil y pues tenemos que hacer hermenéutica. ¿Cómo podemos interpretar bien este texto? Pues un par de principios hermenéuticos para poder pues trabajar con un texto oscuro en una carta. Primeramente, hay que leer lo oscuro a la luz de lo claro. Clave, siempre interpretar los pasajes oscuros a la luz de los claros. Un principio hermenéutico que tenemos que memorizar es que siempre debemos interpretar los textos misteriosos a la luz de los versículos más oscuros. Por ejemplo, si alguien lee este pasaje de 1 de Pedro sobre los espíritus encarcelados, como en la Iglesia Católica, para llegar a la conclusión de que existe el purgatorio, sabemos que no han entendido bien lo que está enseñando, porque esta interpretación entra en conflicto con lo que enseñan los pasajes claros de la Biblia tocantes a los 2 estados post-mortem. Esto es, el cielo por un lado y el infierno por el otro. El cielo es para los justificados y el infierno es para los impíos. No hay un tercer lugar. Así que si alguien lee este pasaje sobre los espíritus encarcelados diciendo que hay purgatorio, lo siento, no ha entendido bien el pasaje, porque no está leyendo lo oscuro a la luz de lo claro. Así que 1 de Pedro 3, 19 al 20 habla sobre los espíritus encarcelados. Otros también han errado a la hora de estudiar este pasaje pensando que aquí se estaba enseñando la doctrina del universalismo, a saber, que todos íbamos a ser salvados sí o sí. Por ejemplo, Orígenes, uno de los padres de la iglesia en el siglo III, tonteó con esta teoría pensando que hasta los mismos demonios y los mismos espíritus malvados iban a ser salvados. Una vez más, volvemos a lo que antes os he dicho. Sabemos que Orígenes se equivocó porque lo oscuro hay que interpretarlo a la luz de lo claro. Y la Biblia nos dice todo lo contrario. Sabemos que no hay ningún versículo que nos ofrece una promesa de salvación universal. Todas las personas no van a ir al cielo. Supongo que la gran mayoría irán a la condenación eterna y unos pocos, unos 8, ¿no?, como los días de Noé, seremos salvados. Así que primero, examina lo oscuro a la luz de lo claro. Esto ya nos va a proteger de muchas herejías y errores. Y principio número 2, antes de ya ver el texto en sí, estudiar el versículo en su contexto. Estudiar el texto en su contexto. No podemos aislar este pasaje de Pedro, 1 de Pedro 3, 19 al 20, sobre los espíritus encarcelados. No podemos aislarlo y luego montar una teología sistemática a partir de este versículo. No, tenemos que ubicar este versículo en su contexto para poder hacer justicia al texto en sí. Así que, ¿cuál es el contexto de 1 de Pedro 3, 19 al 20? Pues, persecución. Persecución. ¿Cómo soportar la persecución en obediencia al Señor? Pedro quiere consolar y fortalecer a los santos. Así que es necesario tener en mente este principio. El texto forma parte de un contexto. Bien,
Vamos a echar un vistazo pues a versículos 19 y 20. Dice versículo 19 del capítulo 3. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Algunos comentaristas dicen que la mejor traducción de en el cual sería en quién. ¿En quién? Pues, ¿a quién aquí está aludiendo Pedro? Está diciendo que Cristo, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pues para saber a quién alude esta primera parte del versículo 19, tenemos que leer la última parte del versículo 18, donde dice que Cristo, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El Espíritu. Cristo murió, pero luego fue resucitado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:11 dice que Cristo fue resucitado por el poder del Espíritu. El Espíritu de Dios resucitó al Hijo de Dios. 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu. Fue resucitado por el Espíritu. Así que bien, la última parte del versículo 18 nos está hablando sobre el Espíritu Santo. Y luego, en el versículo 19 dice, en el cual Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Así que bien, 1 Pedro 3:19, en el cual podría traducirse por en quién. Y si el versículo 18 nos está hablando del Espíritu Santo y es una persona, una lectura perfectamente sensata nos dice que Cristo fue en el Espíritu para predicar a aquellos espíritus encarcelados. Entonces Pedro nos está diciendo Cristo en el Espíritu fue y predicó a los espíritus. Y es aquí ahora donde suelen surgir los problemas. Hay gente que ve la palabra espíritus y entran en éxtasis y no son capaces de aferrarse a lo que el texto nos está diciendo. Crean un mundo de fantasía que no tiene nada que ver con la intención del apóstol Pedro. Así que ahora vamos a mirar el versículo 20. Dice, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? Versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pues muy bien. La primera cláusula del 20 nos dice quiénes eran los espíritus encarcelados, a saber, los que en otro tiempo desobedecieron. Pregunto, ¿en otro tiempo? ¿Qué quiere decir esto? Pues el apóstol nos da la respuesta. En los tiempos de Noé, en los tiempos del diluvio, en los tiempos del diluvio universal. Entonces, los espíritus encarcelados en los días de Pedro son aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé. Y de acuerdo a lo que hemos leído en el 19, Cristo fue y predicó a estos espíritus encarcelados en el Espíritu. Ahora bien, ¿cuántos desobedientes hubo en los días de Noé? Todos eran desobedientes, salvo las 8 personas que entraron en el arca. Nadie hizo caso a la advertencia de Noé, salvo los miembros de su propia familia. Los habitantes de la tierra odiaban a Dios y se metían con Noé. De hecho, la maldad era tan extensa que dice la palabra de Dios en Génesis 6:7, haré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Antes del versículo 7, el autor de Génesis nos explica que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, le dolió en su corazón, prevaleció la maldad en los días de Noé y por lo tanto 8 personas fueron salvadas. Así que todos eran desobedientes en los días de Noé. Pedro dice que Cristo fue en el Espíritu y predicó a los desobedientes en los días de Noé. Ahora bien, algo aquí no encaja. ¿Cómo pudo Jesucristo predicar a los desobedientes en los días de Noé si Cristo no se encarnó hasta 2500 años más tarde en Belén? Que Noé vivía 2500 años antes del Señor Jesucristo, su nacimiento según la carne. Bueno, ¿cómo resolver este dilema? La pista reside en que Pedro nos dice que Cristo lo hizo en el Espíritu. Cristo fue en el Espíritu y predicó a los desobedientes. Y si estudiamos las 2 cartas de Pedro, veremos que el Espíritu de Cristo habló aún antes de que Cristo descendiera a la tierra como hombre.
Aquí tenéis 3 ejemplos. 1 Pedro 1, 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, Cristo no estaba aquí todavía físicamente, pero su Espíritu estaba hablando a través de los profetas. Texto 2, 1 Pedro 1:12. El texto está escrito, por cierto, en los años 60. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Así que Cristo sigue hablándonos a través de su Espíritu en la actualidad por medio de sus voceros. Y texto número 3, 2 de Pedro 1:21 dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, 2 de los 3 textos que os he citado dice que el Espíritu de Dios habló a través de los profetas en el Antiguo Testamento, cuando Jesucristo no estaba aquí físicamente. Y el otro texto, 1 Pedro 1:12, hace mención del Espíritu hablando a través de la gente en los 60 del primer siglo, una vez más cuando Jesucristo no estaba físicamente presente. Así que, ¿cómo podemos resolver este dilema? Cristo no está físicamente presente, pero sí está hablando por medio del Espíritu Santo. Cristo habla a través del Espíritu, no de manera física, pero sí de manera espiritual. Y esto es precisamente lo que encontramos en la época del diluvio. Génesis 6:3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, mas serán sus días 120 años. Es decir, en la época del diluvio, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios estaba obrando. Pero aquí está la pregunta. ¿A través de quién estaba moviéndose el Espíritu en la época del diluvio? Pues a través de Noé. Noé era el pregonero escogido por Dios. Era un profeta del Señor, un vocero del Altísimo, anunciando el juicio venidero. Así que, como en el caso de los profetas del Antiguo Testamento, donde Cristo habla por medio de ellos en su espíritu, también en Noé, Cristo habla a través de él por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y por esta razón, Pedro nos puede decir que Cristo fue y predicó a través de la boca de su siervo escogido Noé. Hasta ahora, entonces, podemos afirmar que Cristo fue y predicó a los desobedientes en los días de Noé, pero hay una duda final que no hemos resuelto todavía. ¿Por qué habla el texto de espíritus encarcelados en el versículo 19 y luego de los que desobedecieron en el versículo 20? Una vez más, tenemos que apelar al contexto del libro. Pedro está contrastando aquí 2 tiempos. Los que en otro tiempo desobedecieron, ahora son espíritus encarcelados. En los días de Noé, desobedecieron. Pero ahora estos que desobedecieron, ahora son espíritus encarcelados. Recordad que 2500 años separan los días de Noé y los días de Cristo y de Pedro. Pedro no escribió su carta en los días de Génesis, sino en los 60 del primer siglo. Hay un gran periodo intermedio. Lo que Pedro está diciendo entonces es que aquellos que desobedecieron al Señor 2500 años atrás, ahora en la actualidad son espíritus encarcelados. ¿Por qué? Porque ¿qué sucedió con los desobedientes en el diluvio? Todos perecieron, murieron juntamente con los demás seres vivos. ¿Y qué pasa con los impíos al morir? Pues sabemos perfectamente que al morir nosotros los justos pasamos directamente a la presencia de Dios con nuestras almas esperando el gran día final cuando recibiremos la glorificación final del cuerpo. Estaremos en el cielo de forma pues almática, de forma espiritual. Pero ¿qué sucede con los impíos al morir? Ellos no pasan al gozo, al paraíso de Dios, sino que pasan al castigo, esperando también la gran resurrección final cuando serán lanzados definitivamente al lago de fuego y azufre. Así que, ¿qué está diciendo Pedro? Que los desobedientes en los días de Noé
ahora son espíritus encarcelados, hombres pecadores que ya no tienen cuerpo porque están esperando la gran resurrección final. Y podemos pensar en el ejemplo, ¿no?, del rico que sufría en el infierno, consciente de su tormenta antes de la venida del cuerpo en la resurrección final. Os cito un párrafo útil de Wayne Grudem al respecto. Aunque los no creyentes pasan a un estado de castigo eterno de inmediato a la muerte, sus cuerpos no serán resucitados sino hasta el día del juicio final. En ese día sus cuerpos serán resucitados y reunidos con sus almas, y ellos comparecerán ante el trono de Dios para que se pronuncie el juicio final sobre ellos en el cuerpo. Así que, antes del juicio final, los desobedientes no son libres ni gozosos, sino atormentados. Los que se mueren sin el Señor Jesucristo son espíritus encarcelados. Y todo esto encaja perfectamente con el contexto de nuestro versículo. Recordemos una vez más, Pedro está escribiendo para consolar y fortalecer a un pueblo perseguido. ¿Y cómo lo hace? Apelando al ejemplo de Noé. Noé era un profeta rechazado. Nadie quería hacerle caso. ¿Y qué pasó? Pues Dios castigó a los desobedientes, salvando a su siervo Noé. Y esto es exactamente lo que Pedro está diciendo a los hermanos perseguidos de Asia Menor. Estáis sufriendo, pero no pasa nada. Dios va a castigar a vuestros adversarios y va a salvaros, llevándoos al reino de gloria en el Señor Jesucristo. Así que no tenemos por qué tener miedo, podemos tener paz en nuestra conciencia y confiar en el Señor. Así que para resumir todo en palabras de Luis Berkhof, él dice: Cristo en el Espíritu predicó por medio de Noé a los desobedientes que vivieron antes del diluvio, que eran espíritus encarcelados cuando Pedro escribió y por lo mismo podían ser designados de este modo. Entonces, con este contexto fiel, con esta lectura sobria, podemos interpretar estos textos enigmáticos y oscuros y nos libran de caer en interpretaciones hiperespirituales, en misticismo. Así que recuperemos hoy una lectura seria y solemne de la palabra de Dios. Y la última directriz, antes de pasar rápidamente a Apocalipsis y luego acabamos, es aplicar el mensaje de la carta a nosotros. Hemos dicho, en primer lugar, en cuanto a los principios, que tenemos que hacer una lectura de detective. 2, dividir el texto en unidades. Y ahora, número 3, aplicar el mensaje. De nuevo, aplicación es un arte, no es una ciencia. Pero al aplicar la enseñanza de la carta a nuestras vidas, tenemos que aplicarla, la enseñanza, de acuerdo a la intención del autor. De nuevo, el ejemplo que expuse el otro día, no podemos tirarnos de un avión sin paracaídas gritando: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una violación del texto. Así que, ¿cómo podemos aplicar el texto de los espíritus encarcelados? Pues podemos aplicar este texto de una forma muy sencilla, para consolar al pueblo perseguido de Dios. El pueblo de Dios tiene adversarios y enemigos. Y también podemos usar el mismo pasaje para advertir a los no creyentes acerca del juicio venidero, acerca del castigo venidero. Así que 3 directrices. 1, lectura de detective, de espejo. 2, dividir el texto en unidades. Y número 3, aplicar los principios de la carta a nuestra vida. Llegamos pues hoy al último punto de esta clase y al último punto de todo el curso de hermenéutica. Aquí no voy a entrar en muchos detalles porque estamos con el libro de Apocalipsis, que es, el libro más controvertido y polémico del canon bíblico. No tengo la intención de hacer adversarios ni enemigos, así que en esta última parte voy a dedicarme casi exclusivamente a citar a Plummer. Así que si queréis reclamar, podéis hablar con el hermano Plummer. Así yo me quito ya de medio. Apocalipsis, para acabar. Bien. Apocalipsis, muy breve, para acabar. Apocalipsis. Apocalipsis es literatura apocalíptica. Hay, escritos apocalípticos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Isaías, en Zacarías, encontramos también datos apocalípticos. Y la literatura apocalíptica tiene las siguientes 7 características. 7.
La primera, la expectativa de la irrupción de Dios en la era actual para dar paso a una existencia cualitativamente diferente en la era por venir. Así que una irrupción de Dios, una irrupción, cercana. Segundo principio, en la literatura apocalíptica, el uso de un mediador o mediadores angelicales para comunicar el mensaje de Dios. Así que los ángeles suelen figurar mucho en la literatura apocalíptica. Así que una irrupción de Dios, 2, ángeles, 3, la entrada en los lugares celestiales del destinatario humano elegido. Por ejemplo, en este caso, el apóstol Juan, ¿no? Con una constante interacción con el mediador angelical. Juan, cada 2 por 3 está hablando con ángeles, viendo ángeles en el libro de Apocalipsis. 4, visiones o sueños altamente simbólicos que describen las realidades espirituales ocultas y las futuras intervenciones divinas. Así que Apocalipsis es literatura simbólica, importante tener esto en cuenta. 5, la literatura apocalíptica contiene visiones del juicio final. 6, advertencias de angustias que vienen y de pruebas que enfrentarán los fieles. La literatura apocalíptica anima a los creyentes a seguir adelante, pero los advierte cuanto a pruebas. Y número 7, en último lugar, estímulos para que los fieles perseveren a la luz de las verdaderas realidades espirituales y las intervenciones divinas venideras. Estímulos para que los fieles perseveren a la luz de las verdaderas realidades espirituales y las intervenciones divinas venideras. Así que Apocalipsis se mueve dentro de este marco literario. Y hasta el día de hoy hay 4 interpretaciones del libro de Apocalipsis. Las voy a enumerar y luego llegaremos enseguida a la conclusión. Y de nuevo, aquí estoy citando a Plummer. La primera interpretación de Apocalipsis es la interpretación preterista. ¿Qué quiere decir esta escuela? Bueno, la escuela preterista cree que casi todos los eventos descritos en el Apocalipsis ya acontecieron, sobre todo con la destrucción del templo en el año 70 en Jerusalén. Sí, hay algunas secciones futuristas del libro relacionados con el cielo, el 21, 22, pero los eventos históricos ya en sí se han dado. Esta sería la perspectiva preterista. Segunda interpretación es la interpretación historicista. La interpretación historicista cree que el libro es, en palabras de Plummer, un plan que abarca toda la historia de la iglesia, desde la primera venida hasta la segunda venida. Esto quiere decir que algunas secciones del libro se refieren a eventos concretos del pasado, mientras que otros tienen que ver con el futuro. Son profecías literales, no idealistas. Así que tenemos la escuela preterista, la escuela historicista, que cree que el libro es un plan que abarca toda la historia de la iglesia. Tercera perspectiva es la interpretación idealista. En palabras de José Martínez, los intérpretes del grupo idealista atribuyen al Apocalipsis un carácter intemporal. Las visiones no expresan acontecimientos históricos concretos, sino principios, verdades indicativos del modo de actuar de Dios en el escenario histórico. Así que el libro de Apocalipsis es una especie de, no poema, pero una descripción teológica sin ninguna clase de pretensión predictiva. Y luego la cuarta perspectiva, además de la preterista, la historicista, la idealista, es la futurista. La escuela futurista cree que los eventos narrados en el Apocalipsis, sobre todo los del 4 en adelante, capítulo 4 en adelante, tienen que ver con eventos que han de suceder en el futuro. Es decir, ellos creen que Juan estaba profetizando acerca de los últimos tiempos.
Es cierto que, bueno, las cartas registradas en los capítulos 2 y 3 iban dirigidas a comunidades cristianas en el pasado, pero a partir del capítulo 4 en adelante, el libro tiene una innegable dimensión futurista que se va a cumplir literalmente. Pues, conclusión. Acabo aquí con una cita de Plummer, una cita larga, y de nuevo me aferro a Plummer simplemente con el fin de, bueno, no meterme en problemas, ¿no? Luego podéis hablar con vuestros pastores sobre Apocalipsis para que prediquen una serie entera sobre el libro, ¿eh? Así que luego habláis con vuestros pastores. Conclusión de Plummer, y con esto acabamos. Los eruditos también adoptan a veces una combinación de los puntos de vista arriba mencionados. En mi opinión, dice Plummer, no dice Will Graham, dice Plummer, partes del Apocalipsis se leen mejor a través de una lente preterista, por ejemplo, Apocalipsis 2 al 3, pero la mayor parte del libro debe ser entendido según el enfoque idealista. No obstante, de acuerdo con las interpretaciones futuristas, algunas partes del Apocalipsis esperan un cumplimiento de una sola vez al final de los tiempos, a saber, 20, 21 y 22. Independientemente de su enfoque, la mayoría de los intérpretes evangélicos estarán de acuerdo con estas 4 directrices útiles. Y acabamos con esto. 1. Los pasajes apocalípticos del Antiguo Testamento proporcionan los antecedentes que ayudan más a la comprensión del Apocalipsis. De hecho, de los 405 versículos de Apocalipsis, 278 tienen alusiones al Antiguo Testamento. Así que los pasajes apocalípticos del Antiguo nos ayudan a entender Apocalipsis en el Nuevo. Número 2. El libro de Apocalipsis debe leerse desde la perspectiva de la audiencia original. ¿Cómo entenderían los receptores, los primeros cristianos de Asia Menor, lo que Apocalipsis estaba diciendo? De nuevo, siempre tenemos que volver a consultar pensando qué entendían estos primeros oyentes receptores, ¿no? Con todos los códigos y simbología que hay en el libro. Número 3. De acuerdo con las normas de la literatura apocalíptica, las imágenes simbólicas en Apocalipsis no deben tomarse literalmente. Por ejemplo, Jesucristo no está literalmente como un cordero en el cielo. Es lenguaje simbólico, metafórico. Esto no quiere decir, sin embargo, que no sean descripciones importantes, significativas o autoritativas de la realidad. Sin embargo, los símbolos apuntan a la realidad de una manera figurativa. Por ejemplo, las murallas de espesor inimaginable en el 21:17 apuntan hacia el esplendor de la ciudad celestial y la completa seguridad de los habitantes que están allí. Y número 4. Apocalipsis no está destinado a ser leído cronológicamente. Esto es evidente por el hecho de que el nacimiento de Cristo no se menciona hasta el Apocalipsis capítulo 12. ¿Os acordáis, no? La visión de la mujer en el cielo, dando a luz a un hijo varón. Y varias secuencias de visiones repiten un lenguaje casi idéntico. La certeza y la verdad del juicio venidero de Dios se ponen de relieve en esas recapitulaciones proféticas. Así que 4 cosas que casi todos estaríamos de acuerdo hoy en día. 1. Los pasajes apocalípticos del Antiguo nos ayudan a entender el Apocalipsis en el Nuevo. 2. Tenemos que leer el libro a la luz de los primeros receptores. 3. Las imágenes simbólicas no deben interpretarse literalmente. Y número 4, Apocalipsis no está destinado a ser leído cronológicamente. Pues muy bien, así acabamos el curso de hermenéutica. Y en esta última clase, la 6ª, hemos visto pues el Nuevo Testamento. Vimos que los evangelios forman parte de la narración histórica y luego comentamos las parábolas, cómo leerlas. Luego vimos el libro de los Hechos, que también forma parte de la familia de los escritos de narración histórica. Luego pues dedicamos atención a las cartas y luego usando pautas para entenderlas. Y hemos acabado muy brevemente hablando sobre puntos que tenemos en común los evangélicos en cuanto a nuestro entendimiento del libro de Apocalipsis.
Pues os animo mucho a la hora de hacer los estudios y todo lo que os queda en el curso, en el campus 415. Gracias por todo vuestro tiempo, ha sido un placer estar con vosotros y que el curso sea muy fructífero para vosotros, vuestros ministerios y vuestras respectivas iglesias. Gracias por vuestra atención y bueno, a lo mejor nos vemos otro día más en el futuro. Muchas bendiciones desde España en el nombre del Señor. Hasta luego y gracias.